Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva sesión, la sesión número 25, en la cual estaremos mirando la segunda parte del tema relacionado con el discurso reportado. Además, nos adentraremos mirando algunas de las preposiciones y vamos a aprender qué significa eso. Entonces vamos directo al primer tema, la segunda parte del discurso reportado, en la cual vamos a aprender a ver cómo se ven las órdenes, es decir, cuando alguien da una orden con el discurso reportado, cuando alguien pide algo, refiriéndonos a cosas con el discurso reportado, y cuando alguien hace preguntas y nosotros queremos llevar ese mensaje a otra persona. Recuerden que este es el mismo jueguito del que hablábamos en la sesión anterior, es decir, yo soy el mensajero de alguien, o más bien yo llevo el mensaje de alguien hacia otra persona y digo lo que esa persona dijo en su momento. Entonces veamos la primera parte, que es cuando alguien dice o da una orden. Aquí vamos a aprender o a recordar que uno de los verbos con los que se dice órdenes o se da órdenes es el verbo tell, que significa decir. Cuando se da una orden, normalmente va a estar este verbo, al igual que otros, por ejemplo el verbo ordenar o el verbo pedir, que es el verbo ask. Recordamos que con el verbo tell necesito una persona, a alguien a quien dirigir esa orden. Veamos los ejemplos. Mi profesor me dijo o me pidió que completara la tarea para el fin de la semana. Segundo ejemplo. El doctor le dijo a él, the doctor told him, que tomara este medicamento 3 veces por día. Tercer ejemplo. Mi mamá le dijo a ella que limpiara mi habitación antes que yo pudiera salir con mis amigos. El jefe nos ordenó asistir, el verbo attend no es atender, sino asistir, a la reunión importante de mañana en la mañana o a la importante reunión mañana en la mañana. Por último, el oficial de tráfico o el policía de tráfico, el policía de tránsito, te dijo a ti que aparcaras o que parquearas el carro por velocidad o por exceder el límite de velocidad. Speeding es ir muy rápido. En resumen, cuando estoy diciendo lo que dijo alguien, y en este caso lo que se dice es una orden, va a verse de esta manera. En pasado, el profesor me dijo, el doctor le dijo a él, mi mamá le dijo a ella, el jefe nos ordenó a nosotros, el policía de tránsito te dijo a ti. Eso es cuando hay órdenes. Veamos lo que ocurre al pedir cosas. Antes de entrar a los ejemplos, vamos a ver que los objetos llevan antes un artículo, en este caso un artículo indefinido, que es un o una o unos o unas. A glass of water, un vaso de agua. An extension, una extensión. A refund, un reembolso. A raise, un aumento. A bedtime story, una historia para dormir, un cuento para dormir. Entonces, lo que va después de ask for, que es el verbo pedir, va a ser una cosa. Ella pidió un vaso de agua after her long, después de su largo and tiring y cansado journey, viaje o jornada puede ser también. The student asked for, el estudiante pidió an extension on the deadline, una extensión de la fecha límite for the research project, para el proyecto de investigación. The customer asked for, el cliente pidió a refund, un reembolso, when the product they ordered, cuando el producto que ellos ordenaron arrived damaged, llegó dañado. She asked for, ella pidió, a raise at her job, un aumento en su trabajo, because she believed, porque ella creía, she deserved, que ella merecía, better compensation, una mejor compensación. The child asked for, el niño pidió, a bedtime story, una historia para dormir, before going to sleep, antes de ir a dormir. Entonces, cuando alguien pide algo, en específico un objeto, normalmente cuando yo lo reporto, voy a usar ese verbo ask. She asked, the student asked, the customer asked. Y miren que está con for, ¿no? She asked for, the child asked for. Y cuando alguien hace una pregunta, yo voy y digo esa pregunta con el verbo asked.
Entonces, si la persona dijo directamente, ¿quieres ir a las películas o quieres ir a ver una película? Do you wanna go to the movies? Yo voy y le cuento a alguien o le digo a alguien, she asked me if. Ella me pidió o ella me preguntó, también se puede decir, si yo quería ir a las películas. Y aquí sí volvemos a las reglas del backshift, porque si la pregunta se hace en presente, el reportado se va a hacer en pasado. Miren, I wanted. La persona dice, ¿quieres ir a las películas? Y yo reporto que si yo quería ir a las películas. En el segundo ejemplo, ¿has visto mis llaves? Y yo reporto si yo había visto las llaves de él. En el tercer ejemplo, can you lend me some money? ¿Puedes prestarme algo de dinero? Entonces yo reportaría que Sara me dijo que si yo le podría prestar a ella algo de dinero. Veamos el cuarto ejemplo. Aquí hay un pequeño cambio porque el profesor lo dice al aire. ¿Han completado ustedes su trabajo o has completado tu tarea? Entonces yo lo reportaría como el profesor le preguntó a los estudiantes si ellos habían completado su tarea. La cuestión aquí es que el backshift se hace. ¿Por qué? Porque de have you completed a had completed. Recuerden, del presente va al pasado. Do you want? Wanted. Have you seen? Had seen. Can you lend? Could lend. Have you completed? Had completed. Como lo habíamos aprendido en la anterior sesión. Entonces veamos cada ejemplo. Primer ejemplo. Ella dijo de forma directa, ¿quieres ir a ver la película? Entonces yo reportaría, ella me preguntó que si yo quería ir a la película o a ver películas. En el segundo ejemplo, él dijo directamente, ¿has visto mis llaves perdidas? Entonces yo reportaría, él me preguntó que si yo había visto sus llaves perdidas. En el tercer ejemplo, Sara dijo, ¿puedes prestarme algo de dinero en presente? Entonces yo reportaría que Sara me preguntó que si yo le podía o le podría prestar algo de dinero, con could, porque se hace el backshift. Y en el cuarto ejemplo, el profesor dijo al aire, ya saben, ¿han completado sus tareas o han completado su tarea? Entonces yo reportaría que el profesor le preguntó a los estudiantes si ellos habían completado sus tareas. Se respetan las mismas reglas del backshift, sobre todo cuando miramos esas preguntas. Cuando estamos reportando preguntas, revisamos que se haga bien el backshift. Recordando que se debe hacer el backshift cuando lo que se dice ya pasó. Cuando lo que se dice todavía es verdad, recuerden, no hay cambio de tiempo. Esa es la segunda parte del discurso reportado. Vamos a ver entonces las preposiciones adentrándonos un poco en este tema. Las preposiciones simplemente son unas palabras cortas que nos indican una posición o un momento. Preposiciones, como su nombre lo indica, van antes de un objeto, por eso son pre. Y nos indican posición sobre todo, pero también van a indicar tiempo. Veamos los ejemplos del español. El veterinario está cerca de las sillas. Cerca de sería una preposición. El perro está encima de la camilla. Encima sería una preposición. El gato está detrás de la camilla. Sería una preposición. La planta está a un lado del gato. A un lado sería una preposición. El veterinario está en medio de los afiches. En medio de sería una preposición. Para entender un poquito más las preposiciones, algunas de ellas, he traído esta lectura para que empecemos a observar en qué momentos o dónde van ubicadas esas preposiciones. Esta lectura se llama War for Freedom, significa guerra por la libertad. Yo voy a hacer solamente la traducción, pero ustedes cuando lo estudien van a poder dar clic aquí para escuchar la pronunciación y clic acá para escuchar también la traducción. Las palabras que están subrayadas son, de hecho, preposiciones, y si ustedes colocan el mouse o dan clic en ellas en el celular, van a encontrar la traducción de esas preposiciones. Entonces vamos con la traducción. En un mundo de vigilancia interminable, donde la libertad se había vuelto una memoria distante, los ciudadanos estaban atrapados o confinados dentro de muros de concreto imponentes, aislados de afuera.
Por encima de ellos, los drones zumbaban implacablemente, observando cada movimiento. Y dentro de la ciudad, las cámaras en cada esquina monitoreaban cada una de sus acciones. Debajo de la superficie de la ciudad, la gente trabajaba en estrechas fábricas subterráneas y su trabajo alimentaba la siempre hambrienta máquina del Estado. En medio de la opresiva oscuridad, susurraban secretos y planeaban una rebelión, escondidos de las miradas indiscretas de las autoridades. Detrás de las puertas bloqueadas y ventanas cerradas, pequeños grupos de rebeldes se apiñaban, soñando con un futuro mejor. Ellos compartieron mensajes codificados. Sus palabras estaban cargadas de esperanza y confianza. Los planes se hicieron con el máximo secreto, siempre un paso por delante de los informantes del gobierno. Dentro de este mundo sombrío y distópico, los rebeldes se aferraban a la esperanza de que sus esfuerzos unidos algún día traspasarían los muros de su existencia asfixiante. Contra todo pronóstico, creyeron que podían resurgir de las cenizas, abrazando una vez más los ideales olvidados de la libertad e individualidad, en un mundo donde el nosotros daría paso al yo. All of us are animals, so many